Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza. Me da gusto una vez más, estimada familia, hermanos en la fe, poder saludarles y poder llegar a todos ustedes ahora temprano con la lección de escuela sabática. Es un placer, mis hermanos, que usted nos acompañe, y también gracias porque yo sé que algunos de ustedes han pedido la lección que entre un poquito más temprano. Vamos a hacer lo posible, mis hermanos. Recuerden que hay mucho lo que estamos haciendo, gracias a Dios, pero vamos adelante, ¿sí? Gracias por acompañarnos, gracias porque está con nosotros constantemente y porque nos apoya con sus oraciones y con diferentes formas de su lindo y hermoso apoyo para este ministerio. Estamos todavía en el mensaje postrero para estos días, el mensaje de Hebreos. Agradeciéndoles a todos ustedes porque nos acompañan a través de diferentes medios de comunicación. Y recuerden que estamos allí todos los miércoles a las 9 de la mañana, tiempo de Arizona, en un programa en vivo en la radio, en Radio Fe y Esperanza. Usted nos puede escuchar a través de diferentes páginas, diferentes medios, incluyendo nuestra página feyesperanza.org y también unidosenfe.org. Y también .com, si no mal recuerdo. Pero, mis hermanos, vamos a entrar de lleno a la lección de escuela sabática, ¿le parece? Entramos a la lección número 7. Esta lección lleva por nombre Jesús, el ancla del alma. Lección número 7. Este título de Jesús, el ancla del alma, note qué interesante, ¿no? Que el ancla está con mayúscula, porque se está refiriendo a Cristo Jesús. ¿De qué forma puede ser Jesús el ancla para el alma? Bueno, solamente en Jesús hay salvación, y a través de esta lección vamos a mirar la importancia del ministerio de Cristo Jesús, la importancia de ese real sacerdocio o ese ministerio de Jesús como sacerdote para hacernos nosotros un real sacerdocio en su nombre. Bueno, vamos a entrar al texto para memorizar, que se encuentra en Hebreos 6, 19 y 20. En esta ocasión han utilizado la lección Nueva Versión Internacional por la claridad del mensaje solamente, y repetimos, no, tal vez usted no esté muy de acuerdo con esta versión. Igual, un servidor, hay muchos errores en esta versión de la escuela de la Biblia. Hay muchos errores allí de pronto, porque esta Biblia está más parafraseada que al original, que ir al texto original. Se parafrasea mucho para dar a entender un mensaje de pronto que en un área del mundo puede que tenga mucho sentido, pero en otra área tal vez sea lo contrario, ¿no? Y así es el lenguaje, desafortunadamente, en el que vivimos. Pero, mis hermanos, en esta ocasión es la Nueva Versión Internacional el texto que se ha utilizado para memorizar. Y vamos a la lectura, pero por supuesto, mis hermanos, vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo antes de leer la palabra de Dios, ¿le parece? Acompáñenme a orar si le es posible. Padre bendito, de nuevo te agradecemos infinitamente las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Señor, también la oportunidad que nos das de estudiar una vez más tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que por favor abra nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender el mensaje de salvación que tú tienes para nosotros en esta lección, en estos textos que vamos a estudiar en esta ocasión. De nuevo, Señor, gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos. Gracias por permitirnos ser una luz para otras personas en nuestro ministerio, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Señor, gracias por llamarnos el remanente. Gracias por llamarnos tus hijos también. Y te glorificamos y te adoramos por eso. Ahora, Señor, ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar para poder entender claramente, no solamente esta lección, sino todo el mensaje de salvación, para poder estar a cuentas contigo y poder ir contigo a la patria celestial en un momento dado. De nuevo, Señor, bendice a cada persona que semana a semana estudia con nosotros. Bendice a cada persona, Señor, que semana a semana está enviando sus pedidos de oración también. Responde, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Pero, Señor, responde también de una forma que nosotros podamos glorificar tu nombre con tu respuesta. Esto lo estamos pidiendo y agradeciendo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, recuerden que si usted tiene alguna petición de oración, la puede hacer llegar a través del correo electrónico, a través de diferentes medios, a través de WhatsApp, de Telegram, de YouTube, de cualquier parte. Usted déjenos ahí su comentario, su petición de oración, y con mucho gusto oraremos por usted. Tenemos un departamento dedicado a la oración, y ese departamento, mis hermanos, está siempre activo, se lo puedo asegurar, ¿sí? Gracias, mis hermanos, por ser parte de nuestra hermosísima familia. Hebreos 6, 19 y 20, Nueva Versión Internacional, dice así: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario.
Detrás de la cortina del santuario sería el segundo velo, del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? Lo que dividía el tabernáculo. Entonces, aquí nos asegura que tenemos esa hermosa ancla, por supuesto que es Cristo Jesús, que traspasa hasta el otro lado. Ahora dice, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. ¿Quién pasó para allá? Cristo Jesús. Ahora, ¿en cuándo o en qué momento Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo? En el año 1844, octubre 22, para ser exactos. Ahí Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿sí? Dice, entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, note que aquí dice, entró por nosotros llegando a ser sumo sacerdote. La razón por la cual expone aquí que llegó a ser sumo sacerdote es porque solamente en el santuario terrenal, tanto la carpa que Moisés levantó, como el templo de Salomón, el templo de Herodes más tarde, solamente una vez al año y solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta esa parte del lugar santísimo, que se le llama como el lugar santísimo, o se le conoce como el lugar santísimo, dentro del santuario. Allí estaba el arca del pacto, que tenía la ley de Dios, el maná y la vara de Aarón que había florecido. Entonces, todo esto, mis hermanos, es algo hermosísimo que Jesús pasa hasta esa parte. Ya dijimos, octubre 22 de 1844. Esa labor que Jesús está haciendo allí todavía hasta el día de hoy, mis hermanos, todavía es interceder por nosotros como sumo sacerdote. Dijimos la semana pasada, recuerda, en nuestra interpretación, que Jesús en un momento dado va a quitar sus ropas reales de sacerdote, mejor dicho, sus ropas de sacerdotales, para ponerse una ropa real, una ropa de rey. Y entonces cuando Jesús venga en gloria y majestad, viene vestido como rey de reyes y señor de señores. Entonces, una vez que Jesús suelta el incensario que trae en su mano, allí termina el tiempo de gracia y en ese momento Él se prepara para mudarse de ropa, de vestimenta, de sacerdote a rey. ¡Qué hermoso! Hermanos, entonces ahí termina, una vez que Jesús suelta el incensario, ahí termina su obra como mediador por los pecadores ante Dios. Ahí terminó. En ese momento que Jesús suelta el incensario, termina el tiempo de gracia y ya no hay salvación para ningún impío que no escuchó la voz de Dios y que no se percató para acercarse al trono de la gracia de Dios para recibir perdón por sus pecados. Ya no hay más. Ahí terminó todo. Ahora, mis hermanos, con todo esto que está sucediendo aquí, usted y yo tenemos la oportunidad hoy por hoy de acercarnos al trono de la gracia de Dios y poder ser parte de los salvados, de los redimidos. Cuando Jesús suelte el incensario, habrán muchas personas que estarán selladas para entonces ya con el Espíritu Santo. El sello de Dios estará en las frentes de esas personas que le han amado y que le han buscado y que están a cuentas con el Señor. Alabado sea el nombre de Jehová. Y yo quisiera que tú te preparas junto con tu familia para que puedan estar juntos en ese momento. Si Dios nos permite estar vivos para entonces, y me refiero porque vendrá una persecución masiva, cual nunca ha habido jamás, entonces en su momento Dios sellará al pueblo, habrá muchos mártires como nunca ha habido jamás, se cierra el tiempo de gracia, pero tras el tiempo de gracia van a haber muchos todavía que quedarán vivos con el sello de Dios. Ellos pasan por la gran tribulación y también por la angustia de Jacob para el tiempo del fin. Entonces, mis hermanos, todos son detalles que necesitamos entender de los eventos del tiempo del fin, o escatológicos, como le quiera llamar, que necesitamos comprender, ¿cierto? Para poder entender meramente lo que es el mensaje del santuario, el mensaje del ministerio de Cristo Jesús dentro del santuario. Ahora en Hebreo estamos mirando mucho de esta parte, aunque nos hemos concentrado más en la parte de salvación, en la parte que tiene que ver con el ministerio de Jesús, y no tanto en la parte del santuario. Está bien, igual creo yo que el santuario trae todos estos temas, todos estos detalles, al igual que lo estamos mirando de otro punto de vista, ¿sí? Es solamente el enfoque que se le ha dado, ¿no? Honestamente, me hubiese gustado, yo pensaba que íbamos a hablar un poco más del santuario, pero no, y está bien, porque nos hemos concentrado en
el carácter de Jesús, en la persona donde el santuario se personifica, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Y está muy bien, no hay ningún problema con eso, ¿no? Tal vez más adelante estudiaremos sobre el santuario. Aunque no veo, por los próximos 5 años, no veo en la lista de las lecciones que vienen ningún tema sobre el santuario todavía, pero bueno. Vamos a mirar y esperar que esa lista cambie porque de pronto puede cambiar, ¿sí? Bien, mis hermanos, sabemos ahora sí que Jesús ha pasado detrás de la cortina del santuario, donde ahora está como precursor entre nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ya dijimos la semana pasada que según el orden de Melquisedec es a semejanza de Melquisedec en el sentido espiritual, como lo puso o como lo pone Hebreos y también como lo pone Génesis, ¿ok? Domingo, gustar de la buena palabra, dice el título para este día del domingo. Lee Hebreos 6, 4 y 5. Vamos a leerlo y luego le damos la respuesta, ¿sí? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Falta el versículo 6, que lo vamos a mirar más adelantito, para entender el concepto de lo que está hablando aquí y también el contexto, obviamente. Ahora, la pregunta que debemos de responder es, ¿qué recibían los creyentes en Cristo mientras le fueran fieles? Sin duda alguna, el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que debe de estar siempre guiando al pueblo de Dios. Y para que guíe al pueblo de Dios, el Espíritu Santo tiene que estar en tu vida y en la mía. Recuerde, el Espíritu Santo es el agente sellador, es lo que sella al pueblo de Dios. Y se refleja a través del sábado. Por eso decimos que el sábado es el sello de Dios, pero en realidad el Espíritu Santo, pero se refleja a través del sábado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos mirando esta parte aquí. Quien es fiel hijo de Dios, recibe el Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza, cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador, allí usted recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ese es el sello de Dios y sin duda alguna estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Recuerde que en el tiempo escatológico, en el tiempo del fin, viene lo que se conoce como la lluvia tardía. Eso se le llama el sello de Dios vivo, que se pondrá en las frentes de aquellos que son sellados. Cuando una persona es sellada en el tiempo del fin con el Espíritu Santo, que es la lluvia tardía, esa persona ya queda sellada para siempre y ya no va a pecar aunque esté en un mundo de pecado. Ya no pecaremos. Así es que va a llegar un momento dado, mis hermanos, donde como seres humanos viviremos en este mundo de pecado, dentro del pecado, si le quiere llamar, el mundo pecaminoso, pero ya no pecaremos ni con nuestra mente ni con nuestras acciones tampoco, y decisiones menos. De modo que llegará ese momento en su momento dado, ¿sí? Disculpen la redundancia, ¿sí? Ahora vamos a ver la página, al pie de la página ahí del domingo, la pregunta que aparece ahí dice, ¿cuál ha sido tu experiencia con las bendiciones mencionadas en estos versículos de Hebreos? Por ejemplo, ¿cómo has experimentado la iluminación a la que se refiere el pasaje? Sin duda alguna, mis hermanos, por medio de la guía del Espíritu Santo, comprendemos el ministerio de Cristo en el santuario. Es el Espíritu Santo guiando, iluminando la vida de todo aquel fiel creyente que se acerca a Cristo Jesús y que quiere recibir el perdón por sus pecados y que se ha arrepentido genuinamente y que quiere ir con Jesús al cielo, ¿cierto? Entramos a la parte del lunes. El título para este día es Imposible de renovar. De hecho, en estos textos vamos a encontrar algunos puntos o algunas ideas que han surgido de pronto, que algunas personas han malinterpretado, donde se dice que una persona que se ha alejado de Jesús ya no puede regresar. Una persona que estuvo bien con Jesús y luego se apartó de la verdad, ya no puede regresar. Nosotros lo que dice el texto y veamos el contexto también y a qué se refiere específicamente, ¿sí? Recuerden, hermanos, que en la Biblia de repente o de pronto hay algunas palabras o la forma como se parafrasea el mensaje o como se ha en la traducción, como se ha puesto en la traducción, de pronto el significado puede cambiar un poco, ¿sí? Pero vamos a mirar aquí, dice, compara Hebreos 6, 4 al 16, y luego Mateo 16, 24, Romanos 6, 6, Gálatas 2, 20, Gálatas 5, 24 y Gálatas 6, 14. La pregunta que vamos a contestar con esas preguntas o con estos textos es, ¿qué sugiere esta comparación acerca de lo que significa crucificar a Cristo? Crucificar a Cristo es que ya nos rescató una vez, nos alejamos para volver a crucificarlo de nuevo, ¿sí? Dice Hebreos 6, 4 al 6.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, nos está hablando de una persona que se entregó, que agarró, que fue sellado con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entró en su vida y que estuvo allí con él. Está hablando de esa persona, ¿sí? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, se entregaron completamente y estuvieron viviendo dentro de la verdad. Ahora el 16. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ok? Ahora, note lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es imposible que una persona que estuvo viviendo en la verdad, que se alejó de la verdad, ahora supuestamente y que recayeron, o sea que vivieron en la verdad, pero luego se salieron, regresen de nuevo a crucificar a Cristo Jesús otra vez para salvación de sus pecados. Hermanos, este texto en realidad, la forma que lo podemos entender es lo siguiente. Recuerde que tenemos el fuego eterno, muchos textos que mencionan que los impíos van a sufrir y van a estar en el fuego eternamente, en el fuego eterno y para siempre, por los siglos de los siglos. Hay muchos textos que dan a entender algo que en realidad a simple vista lo vemos, pero que en realidad no significa eso. Yendo más profundo y haciendo un exégesis de las palabras, palabra por palabra y texto por texto, nos damos cuenta que no es así. Ahora, aquí, mis hermanos, aquella persona que vivió en la verdad, ¿ok? Note lo que vamos a exponer de esta forma. Aquella persona que vivió en la verdad, dice, es imposible que una vez que se alejó, regrese de nuevo, en otras palabras. Dice, es imposible. Ahora, no imposible en el sentido de que ya no puede recibir el perdón de Jesús. Hermanos, una persona que ha vivido en la verdad, y mire que conozco algunas personas que tristemente han vivido en la verdad por muchos años, por algunos toda su vida, y de pronto se han alejado de la verdad. Se han alejado a tal punto que algunos incluso han dejado de creer en Dios. Se han hecho ateos. A eso se refiere que una vez que vivimos en la verdad, que nos alejamos de la verdad, es imposible ser salvos por el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, por supuesto, si una persona se alejó de la verdad y después recapacita y regresa, por supuesto, recuerde, mientras que Jesús no suelte el incensario que Él tiene en su mano todavía en el santuario, hay perdón para toda persona que se arrepienta. No importa qué denominación sea, no importa de dónde venga, no importa el color, la clase social o nada de eso interesa. Por eso es importante entender esta parte, mis hermanos. A una persona que se ha alejado de Dios, el sacrificio de Cristo Jesús no le puede rescatar, no puede salvarlo solamente porque sí. Vivió en la verdad, se alejó, es imposible ser salvo. Es imposible ser salvo por Cristo Jesús. Ahora, dice, se recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Muy difícil será para esa persona volver a Cristo Jesús. Una persona que se alejó completamente de la verdad, será muy, muy, muy difícil, mis hermanos. ¿Okay? Ahora, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Interesante, ¿no? Para poder estar de acuerdo con Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aceptar a Cristo Jesús, negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Dejar de hacer nuestra voluntad. Permitir que sea Jesús el que nos vaya guiando, que el Espíritu Santo vaya guiando constantemente a cada uno de nosotros. ¿Sí? Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Okay? Aquí tenemos el concepto de lo mismo que queremos leer en Hebreos, solamente que aquí, nota lo que dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, nuestro cuerpo sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, pedimos perdón, se supone que nosotros ahora somos una nueva criatura. Se supone que ya no vivimos en pecado. ¿Sí me entiende? De esa forma, ahora usted y yo podemos decir,
estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús, ya somos salvos. Pero ¿qué pasa si nos alejamos de allí? Ese es el contexto ahora para poder entender mejor Hebreos 6, 4 al 6. ¿Ok? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Hemos tomado la cruz de Jesús y ahora ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dentro de este mundo de pecado, lo vivo en Cristo Jesús, que aunque esté en este mundo de pecado, buscaré la forma de santificarme, buscaré la forma de estar a cuentas con nuestro Señor Jesucristo en todo momento, ¿sí? Y luego sigue diciendo ahora Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo no le damos rienda suelta a nuestros deseos. Por eso es que el cristiano es diferente. El cristiano habla diferente, se viste diferente, se comporta diferente. Por eso el cristiano, cuando es verdaderamente cristiano, ama. Ama en su familia, ama en su hogar, ama en su trabajo, ama donde quiera que ande. Todo lo que hace lo hace con amor y por amor. Va a la tienda, se comporta y trata a todo el mundo con amor, porque está representando a Cristo Jesús, ¿cierto? Qué hermoso. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sí, no es por nuestro poder que somos fieles o que somos santos, es por el poder de Cristo Jesús. Por eso es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque solamente en Cristo Jesús podríamos alcanzar todo lo que estos textos están diciendo, crucificar al mundo, alejarnos del mundo, alejarnos del pecado, alejarnos de lo que nos puede arrebatar la vida eterna, de lo que nos puede arrebatar el cielo, mirándolo de esa manera, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿qué sugiere esta comparación acerca de lo que significa crucificar a Cristo? Una vez que conocemos a Cristo y su verdad y vivimos la esperanza, si lo rechazamos para vivir en el pecado, será muy difícil que el Espíritu Santo vuelva a tocar nuestros corazones y aceptemos volver al camino verdadero para tener vida eterna. Esa sería la respuesta de un servidor para esta pregunta, ¿sí? Recuerde, aquella persona que rechaza el Espíritu Santo, aquella persona que rechaza el sacrificio de Cristo Jesús y que ya vivió en la verdad. Hermanos, qué difícil es para esa persona regresar de nuevo, porque sería regresar a lo mismo que abandonó ya en un momento dado, ¿no? Y si lo abandonó en un momento dado es porque en un momento dado dudó del sacrificio de Jesús, dudó del Espíritu Santo, dudó de la salvación. Tal vez dudó de Dios también. Por eso hay muchas personas que de cristianos se pasan a ser ateos. Hermanos, no se sorprenda si de aquí en adelante, por todo lo que está pasando en el mundo con el COVID y todo lo demás, de pronto nosotros vamos a empezar a mirar a mucha gente dentro de las filas del Señor que se salen para ser incluso hasta ateos de pronto, o cambiar de denominación o de religión incluso. Es importante que usted y yo estemos tomados de la mano de Cristo Jesús, anclados con el Espíritu Santo, porque recuerde que nuestra ancla es Cristo Jesús y siempre debería de serlo. No permita usted que nada le arrebate la salvación de sus manos, que nada le arrebate la salvación que Jesús ya le ha otorgado a usted. Él murió por usted para que usted sea salvo. Él murió por mí para yo ser salvo. Vivamos la vida dentro de los caminos de Cristo Jesús y todo será muy diferente y muy hermoso, ¿sí? Al pie de la página y el lunes dice así: ¿qué significa morir al yo? ¿Tomar la cruz? ¿Qué es lo que te resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Muy bien. Número 1, morir al yo significa dejar de hacer nuestra voluntad. Número 2, tomar la cruz es hacer la voluntad de Cristo, a pesar de nuestra lucha contra la carne y los problemas de aquí del mundo, ¿no? Número 3, el carácter y poder es dominarlo, el carácter y poder dominarlo es lo más difícil de conquistar o entregar a Cristo. Eso es respuesta aquí para el lunes al pie de la página. Entramos al martes. El martes lleva por nombre
no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, dice la pregunta que aparece ahí inmediatamente, lee Hebreos 10 del 26 al 29. Vamos a leerlo y luego damos lectura a la pregunta, ¿sí? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vuelve a repetirse la misma ideología que miramos allá en Hebreos 6 del 4 al 6. Es la misma ideología, que nada más que ahora va un enfoque un poquito diferente. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si pecamos voluntariamente después de haber conocido y haber practicado la verdad en nuestra vida, hermanos, ya el sacrificio de Jesús no sirve para nosotros. De nada nos sirvió haber vivido ese tiempo en la verdad. Nos espera solamente la destrucción en el lago de fuego. Número 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso es, mis hermanos, Hebreos 10:28. Ahora el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Oh, mis hermanos, estos textos son tremendos y son bien fuertes. Lea de nuevo, si quiere compararlos, Hebreos 6 del 4 al 6 y luego esta cita bíblica aquí de Hebreos 10 del 26 al 29. Póngalo en paralelo y se va a dar cuenta que es prácticamente lo mismo, pero un enfoque un poquito diferente. ¿Okay? Mis hermanos, la pregunta, ¿de qué 3 maneras describe el autor el pecado para el que no hay perdón? Pecando voluntariamente, pisoteando el sacrificio de Cristo Jesús, aquella persona que conoció a Jesús, que vivió en la verdad y luego se alejó, de esa forma pisotea a Jesús. Número 2, rechazando la sangre redentora de Cristo. Otra vez, la persona que conoció la verdad, que estuvo dentro de las filas del Señor y luego se alejó. ¿Sabe? Me da tristeza ver de pronto a algunas personas que se han alejado y luego por conveniencia regresan. Por conveniencia vuelven de nuevo a los caminos, vamos a decir, de la iglesia adventista, ¿no? Es triste, pero bueno, sucede. Ahora, número 3, rechazando al Espíritu Santo. O sea, ¿de qué 3 maneras describe el autor el pecado para el que no hay perdón? Rechazando al Espíritu Santo. Recuerde que aquella persona que rechaza al Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, ese es el pecado imperdonable. El rechazo al Espíritu Santo. Es porque ya no escucha la voz del Espíritu Santo y no escucha el llamado de Dios para pedir perdón por sus pecados. Entonces, como no pide perdón por sus pecados, obviamente no recibirá perdón. ¿Sí? Vamos adelante, mis hermanos. Ahora al miércoles. Cosas mejores, dice el título para este día. Lee Hebreos 6 del 9 al 12. Muy bien, una vez más. Enumera las cosas buenas que la audiencia ha hecho y sigue haciendo y explica lo que significan. Vamos a darle lectura así rapidito y luego damos la explicación al final. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ve lo que hace y cómo se comporta un fiel hijo de Dios. Qué interesante, ¿no? Ahora el versículo 9 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esta forma de vivir que llevamos hasta estos momentos, según lo que vemos en el versículo 9 y el 10, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y todos mantenernos firmes y fieles hasta que Jesús venga, o hasta que pasemos al descanso, ¿sí? Dice el versículo 9, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los fieles hijos de Dios, hermanos, mire qué hermoso es ver que nuestra actitud, nuestra forma de llevar las cosas dentro de la iglesia, somos un ejemplo para otras personas. Le hemos dicho varias ocasiones, ¿no? Me comentaba la hermanita Cándida de Nicaragua. Ella es locutora en Fe y Esperanza, Radio Fe y Esperanza, ¿no? Me comentaba ella como una parejita hermosa allá en Nicaragua
Estuvimos tiempo atrás, antes de que entrara el COVID, por cierto, que sería el 2019, si no mal recuerdo. Creo que por allá estuvimos, que por eso fue una caravana fuerte, ¿no? De casi un mes y medio de campaña tras campaña, tras campaña, tras campaña. Eh, Tuvimos la oportunidad de dar un seminario por toda una semana de la familia, terminando el fin de semana en un retiro espiritual para parejas solamente. Entonces, esta parejita, esta hermana le comenta a nuestra hermanita Cándida que dice, gracias a los consejos del pastor Medina, bueno, así dijo ella, ¿ok? Recuerde que yo nunca me pongo como pastor, ¿no? Pero dice, gracias a los consejos del pastor Medina, mi esposo y yo seguimos hoy por hoy casados, porque estábamos a punto de divorciarnos. Entonces, eso, mis hermanos, lejos de levantar mi ego y todo lo demás, no me hace pensar cómo unas palabras que uno diga, que yo fui, di mi campaña, terminé con mi compromiso, si le quiere llamar, y lo hicimos todo para honra y gloria de Dios, obviamente. Pero donde voy, mis hermanos, es decir que las palabras que nosotros decimos a una persona, de pronto no medimos el valor y también los resultados de esas palabras, hasta dónde pueden llegar. Pueden hacer perderse a la persona o pueden salvarla también. Según cuenta esta parejita, la hermanita esta, ellos estaban a punto de divorciarse y gracias a ese seminario que dimos de la familia, ellos siguen juntos todavía glorificando el nombre de Dios como esposos. Alabados el nombre de Jehová, mis hermanos. Alabados el nombre de Jehová. Y vamos adelante y seguimos todavía, por eso con fe y esperanza, ¿no? Preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. No es el fin todavía, que vamos a seguir aquí todavía con más, porque apenas vamos en el miércoles, imagínense, ¿no? De modo que al haber leído estos textos bíblicos aquí, mis hermanos, dice la pregunta de nuevo, enumera las cosas buenas que la audiencia ha hecho y sigue haciendo y explica lo que significa. Bueno, mis hermanos, trabajamos por amor para nuestro Creador. Por eso es que todo lo que hacemos dentro de la iglesia, mis hermanos, tiene una connotación fuerte. Todo lo que tú hagas dentro de la iglesia lo estás haciendo para Cristo Jesús, para tu Creador. Y recuerda, todo lo que tú hagas, por muy sencillo o por muy sofisticado que sea, vas a tocar a una alma, vas a tocar un corazón. Por eso es bien delicado de la forma como hablamos y la forma como nos expresamos dentro de la iglesia, dentro de nuestra participación en la iglesia, ¿sí? Entonces dice, sirviendo a los fieles hijos de Dios, unos a otros, sería la otra parte. Y por supuesto, todo aquel que ama a Jesús y que vive en el amor de Cristo Jesús constantemente, servirá a los demás. Hemos sido llamados para servir, mis hermanos, no para ser servidos. Esto va también para los pastores. El pastor de repente piensa que como es pastor, todo el mundo le tiene que servir y le tiene que ayudar y tiene que hacer todo por él. No, mis hermanos. Lo contrario, vea el ejemplo de Jesús. ¿Acaso Jesús vino para ser servido? Lo contrario, Él vino a servir. Y después de haberse humillado, dejando su divinidad, o apartándose de su divinidad, viene a hacerse un ser humano. Y todavía como ser humano se humilló aún más todavía hasta la muerte, por usted y por mí. Esa es la escala de la humildad de una persona. Hermanos, aquí nadie vino a este mundo para ser servido. Todos hemos nacido para servir, ¿sí? Para servir. Y bueno, entonces, si usted sirve al hermano, el hermano siendo servido, sí, pero es que no es el enfoque por el lado del hermano, el enfoque es por el lado suyo, que usted debe de servir, ¿sí? Que alguien me sirva a mí, mis hermanos, el enfoque no es en que me sirva a mí, sino la persona que está sirviendo, ¿sí me entiende? Y qué bueno de pronto, ¿verdad?, de recibir ese cariño y ese amor de las personas. Ah, claro que sí. Pero recuerde, el enfoque no está en el que está siendo servido, sino más bien en el que está sirviendo, ¿ok? Jesús vino a servir y el enfoque estaba en Cristo Jesús, por eso Él es nuestra ancla de salvación. Él es nuestra ancla de esperanza, nuestra ancla de verdad en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Ahora, dice, siguiendo el ejemplo de los verdaderos hijos de Dios, sería la otra parte, ¿ok? Vamos aquí al pie de la página del miércoles, dice así. A veces tenemos que dar palabras de advertencia a nuestros seres queridos. ¿Qué podemos aprender del apóstol con respecto a advertir y animar a los demás? Hermanos, cualquier palabra que digamos a una persona de aliento o, como dice aquí, ¿no?, de advertencia, las palabras de advertencia no deben ser acompañadas con ataques o críticas destructivas.
Todo debe ser en amor y con oración. Tú vas a criticar a alguien, tú vas a hablar con alguien porque está haciendo algo indebido o inapropiado dentro de la iglesia. Ora primero y búscale con humildad. Recuerda, nuestro enfoque debe de ser servir. Servir. Entonces, si tú vas a venir a hablar con una persona porque algo no anda bien, entonces búscale de la forma más humilde, conversar, y de esa forma puedes tú advertirle a la persona si está equivocándose o si algo no anda bien, ¿ok? En la parte del jueves entramos allí, dice Jesús, el ancla del alma. De nuevo, dice, lee Hebreos 6 del 17 al 20. ¿Cómo nos garantizó Dios sus promesas? Bien, vamos a leer aquí. Hebreos 6, 17 en adelante dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asiros de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Ok? Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, dice la palabra del Señor. 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, lo que miramos ya anteriormente, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo nos garantizó Dios sus promesas? En el ministerio sacerdotal de Cristo, mis hermanos, tenemos la garantía que Dios nos prometió, y sin duda alguna, porque Dios no miente, es imposible para Dios mentir, es algo que no va y que Dios nunca haría. Entonces, si Dios no miente, sin duda alguna, esas promesas hechas en Cristo Jesús se cumplirán, ¿verdad? Qué hermoso. Alabado sea el nombre de Jehová. Ahora entramos al pie de la página y el jueves, ¿qué sientes cuando piensas que Dios te ha hecho un juramento? Porque ese solo pensamiento debería darte la seguridad de la salvación, aunque te sientas indigno. Bueno, y creo que todos nos podemos sentir indignos porque todos somos pecadores, ¿verdad? La respuesta para esta pregunta, mis hermanos, de un servidor: Dios nunca miente y sus promesas siempre las cumple. En el pasado, el testimonio que encontramos en la Santa Palabra del Señor, mis hermanos, podemos ver y analizar cómo desde Génesis, cada una de las promesas que Dios hizo a su pueblo, que se cumplirían, se cumplieron. En las profecías, Dios allí hace una promesa de cumplimiento. Y lo que tendría que pasar si un imperio derrotaría a otro imperio, bueno, Dios lo habló y Dios le dijo, esto va a pasar así, 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 se cumplió. Con más razón, la hermosa esperanza y la hermosa promesa en profecía también, que vendría Cristo Jesús a ser el Cordero de Dios que quitaría el pecado de este mundo, salvándonos así a ti y a mí. Eso es importante que entendamos, bellísima familia. Jesús ha venido, en Jesús tenemos la promesa. El pueblo antiguo, su esperanza estaba en el Mesías que vendría a tomar el lugar del Cordero que ellos sacrificaban constantemente. Nosotros tenemos la esperanza en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino y murió por nosotros allá en el año 31, ¿verdad? Ahora, el viernes hay tres preguntitas que vamos a dar aquí respuesta. Dice la primera pregunta: la vida de Juan, el discípulo amado, y la de Judas Iscariote ofrecen un contraste importante. Cuando Jesús vio a Juan y a su hermano, los llamó Boanerges, o sea, significa hijos del trueno. Juan tenía defectos graves, Judas también tenía defectos, pero no eran más dramáticos ni serios que los de Juan. ¿Por qué Juan llegó a transformarse a la imagen de Jesús mientras que Judas cometió el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la diferencia? Hermanos, creo que aquí es algo muy interesante, ¿no? ¿Sabe? Si miráramos antes de que los dos entraran al ministerio de Cristo Jesús, a Juan y a Judas, Judas era una excelente persona. Dice la sierva del Señor, la hermana White, que si uno de los 12 apóstoles era, entre comillas, humanamente hablando, digno y apto para estar allí como discípulo de Jesús o como apóstol de Jesús, hubiese sido Judas. Él llenaba todas las características, aparentemente, y de otra vez, humanamente hablando, ¿no? Note que al principio, Juan, en su carácter,
era peor que Judas. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, la respuesta de un servidor aquí: cuando aceptamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, hay cambios genuinos para la eternidad. Nuestro carácter cambia porque Cristo mora en nuestros corazones. Esa fue la diferencia entre Judas y Juan. Judas, sin duda alguna, Jesús puso énfasis en Judas, en ayudarle en salir de ese problema que tenía en su carácter. Sin embargo, Judas cerró su corazón, cerró su forma de pensar, ¿y qué pasó? Él se alejó y cometió el pecado contra el Espíritu Santo, que en otras palabras, no escuchó la voz del Espíritu Santo, y sabemos las consecuencias. Hermanos, tanto Judas como Juan y los otros discípulos, los otros apóstoles, tuvieron la oportunidad de elegir por su propia cuenta, estar a cuenta con Jesús, caminar con Jesús y seguir a Jesús, seguir el consejo de Cristo Jesús, o rechazarlo. De la misma forma usted y yo tenemos hoy por hoy. La diferencia va a ser a quién escuchamos, o si aceptamos el llamado de Dios, si aceptamos el llamado del Espíritu Santo para estar cerca de Jesús, para estar tomados de Cristo Jesús. Mi hermano y mi hermana, te invito de nuevo, sigue estudiando, sigue orando constantemente, no te sueltes de la mano de Cristo Jesús, ¿sí? Por favor. La pregunta número 2. Jesús invita a los creyentes a tomar su cruz y seguirlo. ¿Cuál es la diferencia entre tomar la cruz y someterse al abuso de los demás? Muy bien. Tomar la cruz de Cristo es seguir sus pasos e incluso dar nuestra vida por el Evangelio, en fidelidad y completa santificación. Por otra parte, no quiere decir que debemos soportar o ser víctimas de abusos terribles de nuestros semejantes. Hermanos, no pensemos que porque somos perseguidos, ya somos genuinamente hijos de Dios. Okay, eso no es tener o tomar la cruz de Cristo. Eso no es ser parte del Evangelio. Si podemos evitar la persecución, evitémoslo. La palabra del Señor dice, si hay alguien que quiere hacer daño y da una buena lista, ¿no?, a toda esa gente, a esto se evita. Si quiere venir en contra tuya por esto, por esto y por esto y por esto, y te pisotea y te maltrata y habla mal de ti y te trae en chismes, a esto se evita. Apártate de allí. ¿Qué estás haciendo allí? No diga usted, ay, bueno, pues tengo que sufrir por Cristo Jesús. Ni modo. Mi hermana en la iglesia habla mal de mí y bueno, pues me tengo que aguantar porque esa es mi cruz. No, de ninguna manera. Apártese de esa hermana o de esa persona, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, y busque la forma, por supuesto, de estar bien, ¿no? Hermanos, claro, debemos de buscar siempre de que las personas se reivindiquen y estén bien con Cristo Jesús. Una persona te ataca a ti es porque tiene un problema personal y trae un problema también espiritual. Entonces, es instrumento de Satanás. Busquemos la forma de traerlo al camino. Pero una vez que no se pudo y que no se pudo y que no se pudo, alejémonos de allí y no hay nada más que hacer. Desafortunadamente, hermanos, claro, como seres humanos, mis hermanos, me refiero a una persona que te quiere hacer daño, ¿ok? No me refiero a una persona que tú le has hablado, y que no hay problema, ¿no? Si te quiere hacer daño, aléjate de allí y sin duda alguna todo estará bien. La pregunta número 3. ¿Por qué Dios requiere una entrega total de nuestra vida a Él? ¿Cuál es la relación entre el libre albedrío y la salvación? Bueno, número 1, una entrega total es una vida en santidad alejada del pecado para poder estar cerca de Él. Necesitamos abandonar la maldad, mis hermanos. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la relación entre el libre albedrío y la salvación? El libre albedrío pone en nosotros la responsabilidad de elegir buscar la salvación o hacer caso omiso a la voz de Dios. Eso es el libre albedrío. Y la relación es que si nosotros decidimos estar lejos de Jesús, igual Jesús va a respetar nuestra vida, nuestra decisión. Pero entonces, cuando venga la hora del juicio, estimada familia, cuando venga la hora del juicio, usted y yo no podremos decir que no tuvimos la oportunidad de escuchar la voz de Jehová y de arrepentirnos y de estar en el cielo. Dios nos da la oportunidad hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy escucha la voz de tu Dios hablándote. Hoy toma tu decisión de estar a cuenta con Jehová. Yo no sé cuál sea tu situación, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, pero de una cosa te puedo asegurar. El amor de Jesús está contigo. Él, mientras que tú tengas vida, tendrás la esperanza y existe la esperanza de que te puedas acercar a Jesús y que puedas abrazarlo en su amor. Y también Él abrazarte a ti. Eso no garantiza que se van a acabar los problemas en tu vida, pero una cosa te puedo asegurar.
Eso sí garantiza que todo esto pasará y llegará un momento dado donde ni la enfermedad ni ningún problema que hoy esté pasando podrán tener valor, porque todo eso quedará en el pasado, quedará en el olvido sin duda alguna, y entonces podremos ser felices para siempre jamás en el cielo y en la eternidad con Cristo Jesús. Yo te invito para que esta hermosa semana veas el mensaje de salvación y veas el ancla de la salvación que es Cristo Jesús, el ancla de la verdad, el ancla de la luz que está allí, que es Cristo Jesús. En Él tenemos la esperanza y en Él podemos tener también la vida eterna. Bella familia, este estudio del estudio de la lección de Escuela Sabática número 7 para este trimestre, primer trimestre del 2022. Ya vamos avanzando, mis hermanos. Dios les bendiga con uno de ustedes. Su amigo y servidor, como siempre, les manda un abrazo donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Y por supuesto, les invito para que sigamos como pueblo de Dios afianzando nuestra fe dentro de los caminos de la verdad y resaltar la verdad. No olvides que hay muchos puntos que se están moviendo incluso dentro de la iglesia. Hermanos, si hay una columna de la verdad, ahí mantente firme en esa columna, porque esa columna viene de parte de Dios y está establecida por principios bíblicos. No permitas que una idea rara que entró nos haga alejarnos del camino de la verdad. Recuerda que acabamos de estudiar esta lección, ¿sí? Hasta la próxima semana. Me despido mandándoles un abrazo. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán